Imagínate esto, una bestia de 120 kilos, músculos como cables de acero bajo una piel dorada manchada de negro, colmillos de 7 centímetros capaces de perforar un cráneo humano como si fuera papel, mandíbulas con una fuerza de mordida de 1500 libras por pulgada cuadrada, más poderosa que un león, más letal que un tigre. Pero esto no es una película de terror. Esto pasó de verdad, entre marzo y octubre de 1924, en las profundidades de la selva panameña. 20 personas perdieron la vida de la forma más brutal imaginable. Que todo esto pasó de verdad. Casos documentados por el gobierno panameño, reportes oficiales que aún hoy dan escalofríos a quien los lee. Y lo que pasó cuando finalmente se enfrentaron cara a cara. Este jaguar asesino y el cazador que juró venganza va a helarte la sangre. Porque no era solo un animal, era algo mucho peor. Era el demonio que habitaba en el corazón de las tinieblas panameñas. Una criatura que había cruzado la línea entre bestia y monstruo, y su reinado de terror apenas comenzaba. El primer ataque ocurrió el 15 de marzo de 1924. Miguel Herrera, 34 años, padre de 3 hijos, trabajador de una plantación de banano cerca de Colón. Salió esa mañana como cualquier otra. Su esposa, Carmen, le preparó café negro y le dio un beso en la mejilla. «Regresa temprano», le susurró. Sus hijos pequeños, María de 8 años, José de 6 y el bebé Roberto de apenas 2, corrieron hacia él para abrazarlo antes de partir. Miguel los alzó uno por uno, prometiéndoles que al regresar les traería fruta dulce de la plantación. Nunca más lo vio con vida. A las 11:30 de la mañana, sus compañeros encontraron su cuerpo a 200 metros de donde estaba trabajando. Pero no era Miguel lo que encontraron. Era algo irreconocible. Los investigadores quedaron en shock. La garganta había sido aplastada con tal fuerza que las vértebras cervicales estaban pulverizadas. El cráneo, perforado por colmillos que se hundieron hasta el cerebro. Su camisa azul estaba empapada en sangre, desgarrada en jirones que colgaban como banderas de rendición. Pero lo más aterrador no era cómo había muerto. Era cómo el cuerpo había sido arrastrado. Huellas de garras marcaban un sendero de 50 metros, como si la bestia hubiera jugado con su víctima. Los trabajadores temblaban al ver las marcas en la tierra. Sangre seca formaba un rastro que se perdía en la espesura de la selva. Pero había algo más perturbador. Las huellas no seguían una línea recta, zigzagueaban, como si el animal hubiera estado divirtiéndose, jugando con el cuerpo de Miguel como un gato con un ratón. Uno de los trabajadores, un hombre curtido llamado Pedro Vázquez, que había visto ataques de jaguares antes, se persignó 3 veces. «Esto no es natural», murmuró con voz temblorosa. «Los jaguares matan para comer, matan rápido. Esto es otra cosa». Sus palabras resonaron entre los demás trabajadores como una campana fúnebre. El supervisor de la plantación, don Alberto Méndez, envió inmediatamente un telegrama a las autoridades de Colón, pero el mensaje que dictó fue interrumpido 3 veces por sus propios temblores. Ataque brutal. No. Ataque sobrenatural en plantación. Envíen ayuda inmediata. Esto no es un animal normal. El telegrafista, acostumbrado a mensajes rutinarios sobre envíos de banano, tuvo que pedirle que repitiera el mensaje 2 veces. No podía creer lo que estaba escuchando. Carmen Herrera gritó durante 3 días. Sus vecinos la escuchaban desde sus casas, un lamento desgarrador que helaba la sangre. «No era un jaguar normal», repetía entre lágrimas. «Los jaguares no hacen eso. Los jaguares no arrastran cuerpos como trofeos». Tenía razón. En 40 años viviendo en esa región, los ancianos nunca habían visto algo así. Los jaguares atacan rápido, matan rápido y se van. No juegan con sus víctimas, no las torturan. Este animal era diferente. Sus hijos no entendían por qué papá no regresaba. María, la mayor, preguntaba cada hora, «¿Cuándo viene papá con las frutas?». José se escondía debajo de la cama, susurrando que había escuchado rugidos en sus sueños. El bebé Roberto lloraba inconsolablemente, como si pudiera sentir la tragedia que había golpeado a su familia. Mientras Carmen lloraba a su esposo, a 15 kilómetros de distancia, en la comisaría de Colón, el oficial Roberto Medina
estudiaba las fotografías del ataque. Sus manos temblaban ligeramente al sostener las imágenes. 30 años en la policía, había visto de todo: asesinatos, accidentes, incluso ataques de animales. Pero esto era distinto. Las fotografías mostraban algo que desafiaba toda lógica. «Parece como si hubiera saboreado cada momento», murmuró a su compañero, «como si hubiera disfrutado matando». Su compañero, el sargento Luis Morales, un hombre que se preciaba de mantener la calma en cualquier situación, apartó la mirada de las imágenes. Había algo en esas fotografías que le revolvía el estómago. No solo la brutalidad del ataque, sino algo más sutil, algo en la forma en que el cuerpo había sido posicionado. Como si hubiera sido exhibido. «Roberto», dijo Morales con voz ronca, «en mis 25 años de servicio, nunca vi que un animal hiciera esto. Los animales matan por supervivencia. Esto parece personal». Esa noche, Medina no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía esas marcas de garras, ese rastro de sangre, esa expresión de terror congelada en lo que quedaba del rostro de Miguel. Pero sobre todo, no podía quitarse de la mente una pregunta que lo atormentaba. ¿Qué clase de criatura tortura a sus víctimas? A las 3 de la madrugada se levantó de la cama, encendió una vela y comenzó a escribir un informe que sabía que nadie iba a creer. «Estimados superiores», comenzó, «me veo obligado a informar sobre un incidente que desafía toda explicación racional. 3 semanas después, el 8 de abril, la bestia volvió a atacar. Esta vez fue diferente, más brutal, más calculado. Rosa Delgado, 28 años, maestra de escuela del pueblo de Gatún, una mujer querida por toda la comunidad, conocida por su gentileza y su dedicación a los niños. Regresaba de visitar a su madre enferma cuando desapareció en el sendero que conectaba los dos poblados. Un camino que había recorrido cientos de veces, un camino que conocía como la palma de su mano. Había salido a las 4 de la tarde, prometiendo estar de vuelta antes del anochecer. Su novio, el carpintero Antonio Ruiz, la esperaba en su casa con flores silvestres que había recogido especialmente para ella. A las 7 de la noche, cuando Rosa no había regresado, Antonio salió a buscarla. Lo que encontró lo marcó para el resto de su vida. Pero esa tarde, algo la estaba esperando. Los gritos se escucharon hasta el pueblo. Un sonido desgarrador que cortó el aire como un cuchillo. Un grito que no era solo de dolor, sino de terror absoluto. Como si hubiera visto algo que no debería existir. Cuando llegaron los rescatistas, encontraron una escena que los marcó para siempre. Rosa había intentado defenderse. Sus uñas estaban rotas, llenas de sangre y pelo de jaguar. Sus manos estaban despellejadas, evidencia de que había arañado desesperadamente tratando de liberarse. Había luchado ferozmente, pero no fue suficiente. El animal había jugado con ella. Las marcas en los árboles cercanos mostraban que había sido lanzada contra los troncos múltiples veces. Su vestido azul de domingo estaba hecho jirones, esparcido en un radio de 20 metros, como un gato jugando con un ratón, solo que este gato pesaba 120 kilos y tenía el poder de destruir huesos con un solo movimiento. Antonio encontró su zapato derecho colgando de una rama a 4 metros de altura. Su libro de poemas favorito, un regalo de su padre fallecido, estaba empapado en sangre y barro. Pero lo que más lo destrozó fue encontrar las flores que él había recogido para ella, pisoteadas y mezcladas con la tierra ensangrentada. El rescatista mayor, don Fernando García, un hombre de 60 años que había participado en búsquedas durante décadas, se apartó del grupo y vomitó violentamente. «En mi vida», murmuró limpiándose la boca, «jamás vi algo así. Esto no lo hizo un animal, esto lo hizo un demonio». Lo que encontraron después cambió todo. A 100 metros del lugar del ataque, oculta entre las raíces de una ceiba gigante, descubrieron la guarida, una cueva natural que se extendía varios metros bajo tierra. Pero no era solo una cueva, era un museo de horror. Restos de al menos 8 víctimas anteriores decoraban las paredes. Huesos humanos ordenados de manera casi ritual, cráneos apilados como trofeos. Había collares hechos de dientes humanos colgando de estalactitas.
pedazos de ropa organizados por colores. El hedor era insoportable. Una mezcla de muerte, sangre seca y algo más. Algo animal y primitivo que hacía que el estómago se revolviera. Pero lo más perturbador eran los dibujos. Sí, dibujos, hechos con sangre y barro en las paredes de la cueva. Figuras humanas en posiciones de terror, como si la bestia estuviera documentando sus ataques. El doctor Emilio Sandoval, forense del caso, vomitó 3 veces antes de poder completar su inspección. Sus ayudantes tuvieron que salir corriendo de la cueva, incapaces de soportar el horror. En 20 años estudiando medicina, declaró más tarde a los periódicos con voz quebrada, nunca vi algo así. Los animales no coleccionan trofeos. Los animales no organizan sus víctimas. Los animales no hacen arte con sangre humana. Esto no lo hizo un jaguar normal. Sus palabras aparecieron en primera plana del diario La Estrella de Panamá. Los animales no hacen esto, pero los monstruos sí. El artículo incluía una ilustración de la cueva, dibujada por un artista que trabajó basándose en las descripciones del forense, ya que las fotografías fueron consideradas demasiado perturbadoras para el público general. Pero incluso la ilustración censored era suficiente para causar pánico. El periódico recibió cientos de cartas de lectores exigiendo que el gobierno tomara medidas inmediatas. Algunas personas sugerían quemar toda la selva. Otras hablaban de traer cazadores profesionales de África. Los más supersticiosos hablaban de exorcismos y rituales religiosos. El arzobispo de Panamá, Monseñor Alejandro Vázquez, emitió una declaración oficial. Ante los eventos sobrenaturales que afligen a nuestra nación, convoco a todos los fieles a 3 días de oración y ayuno. Pedimos la intervención divina para que esta bestia del infierno sea enviada de vuelta a las tinieblas de donde vino. Misas especiales se realizaron en todas las iglesias del país. Las donaciones para la lucha contra el demonio de la selva llegaron de toda Centroamérica, pero las oraciones, por más fervorosas que fueran, no podían detener lo que estaba por venir. La noticia se extendió como pólvora. Pánico, terror absoluto. Las plantaciones se vaciaron. Los pueblos se convirtieron en ciudades fantasma al anochecer. Nadie se atrevía a salir después de las 5 de la tarde. Las escuelas cerraron. Los mercados quedaron desiertos. Los niños desarrollaron pesadillas crónicas. Los adultos comenzaron a beber en exceso para calmar los nervios. Las farmacias se quedaron sin láudano y otros sedantes. Los médicos reportaron un aumento del 400% en casos de ansiedad y ataques de pánico. El gobierno panameño envió un destacamento especial de 20 soldados armados con rifles Winchester. El coronel Manuel Herrera, veterano de múltiples conflictos fronterizos, fue puesto a cargo de la operación. «Vamos a cazar a esa bestia como se caza cualquier animal peligroso», declaró con confianza militar en una rueda de prensa. «En una semana, este asunto estará resuelto». Sus palabras fueron transmitidas por radio a todo el país, dando esperanza a una población aterrorizada. Pero el coronel Herrera no tenía idea de con qué se estaba enfrentando. No era solo un animal que podían rastrear y abatir, era algo que parecía pensar, planificar, anticipar cada movimiento de sus perseguidores. Pero el jaguar era más inteligente. Parecía burlarse de sus intentos. Los soldados establecieron patrullas regulares, puestos de vigilancia y trampas sofisticadas. Estudiaron mapas topográficos, consultaron con expertos en vida silvestre, incluso trajeron perros de rastreo entrenados especialmente. Pero la bestia siempre estaba un paso adelante. Atacaba cuando menos lo esperaban, siempre invisible hasta que era demasiado tarde. Era como si pudiera oler el miedo humano desde kilómetros de distancia, como si supiera exactamente cuándo y dónde golpear para causar el máximo terror. Los soldados comenzaron a reportar avistamientos que no tenían sentido. La bestia aparecía simultáneamente en lugares separados por varios kilómetros. Se movía sin hacer ruido a través de terreno que debería haber hecho imposible el sigilo. Algunos soldados juraban haber visto ojos dorados brillando en la oscuridad, observándolos desde la selva. Otros reportaban encontrar huellas frescas en lugares donde acababan de patrullar minutos antes. El sargento mayor González,
un hombre que había enfrentado insurrectos y bandoleros sin inmutarse, comenzó a sufrir de insomnio. «Es como si nos estuviera estudiando», confesó en privado al coronel Herrera, «como si fuéramos nosotros las presas en esta cacería». El 2 de mayo, en pleno día, con soldados patrullando la zona, se llevó a Pedro González, un comerciante de 45 años que viajaba en una carreta con 2 acompañantes. Pedro era conocido en toda la región por su valor y su sentido práctico. Había enfrentado bandoleros y animales salvajes durante años de comercio. No era un hombre que se asustara fácilmente. Esa mañana había salido de Colón cargado de mercancías para vender en los pueblos del interior. Sus acompañantes, los hermanos Martínez, eran hombres fuertes acostumbrados al trabajo duro. Los 3 iban armados con rifles y pistolas. Conocían la ruta como la palma de su mano. Habían hecho ese viaje cientos de veces. A las 2:15 de la tarde, mientras atravesaban un sector aparentemente seguro, a menos de 500 metros de un puesto militar, ocurrió lo impensable. Los testigos dijeron que la bestia apareció como un fantasma. Un momento no había nada, y al siguiente, 120 kilos de furia asesina se materializaron desde la nada. Saltó desde los árboles, aplastó a Pedro contra el suelo y desapareció en la selva en menos de 30 segundos. Pero no se llevó el cuerpo inmediatamente. Primero lo arrastró en círculos alrededor de la carreta, como realizando algún tipo de ritual macabro. Sus acompañantes quedaron en shock, incapaces de moverse, incapaces de gritar. Solo pudieron ver cómo su amigo era arrastrado hacia la muerte. Cuando finalmente reaccionaron y dispararon sus armas, la selva ya había tragado a Pedro y a su atacante. Los hermanos Martínez llegaron al puesto militar corriendo y gritando incoherencias. Tardaron 1 hora en calmarse lo suficiente para contar lo que había pasado. «No era un animal», repetía el mayor de los hermanos, Rodolfo, con los ojos vidriosos por el shock. «Se movía como un animal, pero sus ojos eran de otra cosa. Había inteligencia ahí, malicia, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo». Su hermano menor, Esteban, no pudo hablar durante 3 días. Cuando finalmente recuperó la voz, lo único que podía decir era: «Nos miró». Después de llevarse a Pedro, se detuvo y nos miró. Y sonrió. Dios mío, esa cosa sonrió. El coronel Herrera ordenó una búsqueda inmediata con 50 soldados. Encontraron rastros de sangre que se extendían por más de 2 kilómetros, pero nunca encontraron el cuerpo de Pedro González. Era como si la selva misma se lo hubiera tragado. Esa noche, el coronel envió un telegrama urgente a la capital. «Situación fuera de control. Solicitamos refuerzos y cazadores profesionales. Esto no es un animal normal». Fue entonces cuando apareció él. Carlos Mendoza, 52 años, cazador profesional nacido en las montañas de Chiriquí. Un hombre curtido por décadas de vida en la selva, con cicatrices que contaban historias de enfrentamientos con las bestias más peligrosas de Centroamérica. Había dedicado 30 años de su vida a rastrear jaguares, pumas y osos. Su reputación era legendaria. Se decía que podía rastrear un animal a través de río corriente arriba, que podía predecir el comportamiento de una bestia con solo ver sus huellas. Conocía la selva como su propia casa. Podía leer huellas como otros leen libros. Podía predecir el comportamiento animal con una precisión que asombraba incluso a los científicos. Los indígenas de la región lo llamaban el hombre que habla con las bestias. Había cazado más de 200 jaguares en su carrera, siempre de manera limpia y rápida. Nunca por deporte, siempre por necesidad. Respetaba a los animales que cazaba, entendía su lugar en el ecosistema. Pero Carlos tenía una razón personal para cazar a esta bestia. Una razón que lo consumía día y noche. Una razón que había transformado al respetado cazador en un hombre obsesionado con la venganza. El 15 de junio, el jaguar había atacado su pequeña finca en las afueras de Chorrera. Carlos había salido esa mañana temprano a vender pieles en el mercado, dejando a su hermano menor, Eduardo, de 38 años, cuidando la propiedad. Eduardo era un hombre gentil, que prefería los libros a las armas. Había estudiado en la capital y había regresado al campo para ayudar a Carlos con el negocio familiar. Era soltero, dedicado completamente a cuidar de Carlos y de su madre anciana.
Los dos hermanos tenían una relación extraordinariamente cercana. Eduardo había sido quien enseñó a Carlos a leer y escribir. Carlos había sido quien protegió a Eduardo de los matones del pueblo cuando eran niños. Cuando Carlos regresó esa tarde, encontró un infierno. Pero el ataque no había sido por comida, no había sido por territorio, había sido por pura maldad. El jaguar había matado a Eduardo, pero no se había conformado con eso. Había destrozado la casa sistemáticamente. Cada mueble había sido volcado y destrozado. Los libros de Eduardo estaban desparramados y empapados en sangre. Las fotografías familiares habían sido aplastadas una por una. Los animales de granja habían sido sacrificados uno por uno, sus cuerpos ordenados en fila, como soldados caídos en una macabra ceremonia militar. No buscaba comida, murmuró Carlos al ver la escena, sus manos temblando mientras recogía los restos de una fotografía de Eduardo sonriendo. Buscaba sufrimiento. La casa donde habían crecido juntos, donde habían compartido miles de comidas, donde habían planeado el futuro, ahora era un monumento al horror. Pero lo que más destrozó a Carlos fue encontrar el diario de Eduardo abierto en su última entrada. Con letra temblorosa, su hermano había escrito: «Carlos, si estás leyendo esto, significa que no logré escapar. Hay algo rondando la casa desde hace horas. No es un animal normal. Puedo sentir su maldad. Puede que no sobreviva, pero quiero que sepas que siempre fuiste el mejor hermano que alguien podría tener. No busques venganza, solo vive en paz». Pero Carlos no podía vivir en paz. No después de esto. Esa noche, mientras velaba el cuerpo de su hermano en la casa destruida, con velas que proyectaban sombras danzantes en las paredes manchadas de sangre, Carlos Mendoza hizo una promesa que cambiaría todo. «Te juro por la memoria de Eduardo, por el alma de nuestros padres, por todo lo sagrado en este mundo, que voy a encontrar a esa bestia, y cuando lo haga, va a pagar por cada vida que tomó, va a pagar por cada lágrima derramada, va a pagar por haberte quitado de mi lado». Carlos pasó las siguientes semanas estudiando cada ataque, cada víctima, cada huella. Visitó personalmente todos los lugares donde había golpeado la bestia. Habló con cada sobreviviente, con cada testigo, con cada familiar de las víctimas. Construyó un mapa mental del territorio del jaguar más detallado que cualquier carta geográfica oficial. Descubrió patrones que incluso los expertos habían pasado por alto. La bestia atacaba siempre los días de luna nueva, cuando la oscuridad era más profunda. Prefería víctimas solitarias, pero ocasionalmente atacaba parejas si estaban suficientemente aisladas. Evitaba grupos de más de 2 personas, excepto cuando tenía la ventaja del elemento sorpresa, y siempre regresaba a la misma área después de cada cacería. Pero había algo más. Un patrón dentro del patrón. Los ataques no eran aleatorios. Seguían una ruta específica, como si la bestia estuviera siguiendo un plan maestro. «No estoy cazando a una bestia», escribió en su diario personal con letra cuidadosa. «Estoy cazando a un demonio que piensa, que planifica, que disfruta el terror que causa, que convierte el asesinato en arte». Carlos había cazado animales toda su vida, pero nunca había enfrentado algo que pareciera tener una agenda personal. Algo que mataba no por supervivencia, sino por placer. Pero había algo más, algo que lo inquietaba profundamente. En cada escena del crimen, Carlos encontraba marcas extrañas, rasguños en los árboles que formaban patrones casi humanos, como si el jaguar estuviera tratando de comunicar algo, como si estuviera enviando un mensaje. Las marcas no eran aleatorias, seguían una secuencia lógica, un código que Carlos se obsesionó con descifrar. Pasaba horas estudiando fotografías de estas marcas, comparándolas, buscando similitudes. Consultó con antropólogos, con lingüistas, incluso con curanderos indígenas. Nadie había visto algo así. «Me está estudiando tanto como yo lo estudio a él», anotó en su diario. «Sabe que lo estoy siguiendo y creo que quiere que lo encuentre». La idea le provocaba escalofríos. Era como estar involucrado en un juego de ajedrez mortal donde las reglas las escribía su oponente. ¿Qué clase de animal busca activamente el confronto con su cazador?
¿Qué clase de bestia deja pistas para ser seguida? Carlos comenzó a sospechar que estaba siendo atraído hacia una trampa, pero no le importaba. Eduardo merecía justicia, sin importar el costo personal, sin importar si él mismo se convertía en la próxima víctima de esta cosa que acechaba en las sombras de la selva panameña. El juego del gato y el ratón continuó durante semanas. Carlos encontraba huellas frescas, pero la bestia siempre se las arreglaba para desaparecer. Era como perseguir a un fantasma. Las huellas aparecían y desaparecían sin lógica aparente. A veces las encontraba en barro fresco, evidencia de que la bestia había pasado por ahí apenas minutos antes. Pero cuando seguía el rastro, éste se desvanecía misteriosamente en terreno rocoso, o en arroyos que no deberían haber sido suficientes para borrar las marcas. Pero la bestia no se conformaba con simplemente escapar. Dejaba señales burlándose de él. Un pedazo de tela de la camisa de Eduardo colgando de una rama a la altura exacta de los ojos de Carlos, huesos humanos colocados estratégicamente en su camino, formando flechas que apuntaban hacia direcciones específicas. Una vez encontró su propio sombrero, que había perdido días antes, colgando de un árbol con marcas de colmillos. Era como si el jaguar estuviera jugando con él, divirtiéndose, demostrando que tenía el control absoluto de la situación. Carlos comenzó a dormir con un ojo abierto, su rifle siempre al alcance de la mano. Sabía que en cualquier momento la bestia podría decidir que el juego había terminado y atacar. El 3 de agosto, Carlos finalmente comprendió la verdad. Había estado siguiendo un rastro particularmente fresco cuando se detuvo en seco. Las huellas que había estado siguiendo durante horas no lo llevaban hacia la guarida de la bestia, lo llevaban en círculos. Había estado caminando en el mismo patrón circular durante toda la mañana sin darse cuenta, y en el centro de ese círculo, grabado en la corteza de un árbol centenario, encontró un mensaje que le heló la sangre. No eran las marcas aleatorias que había visto antes. Era su nombre, Carlos, escrito con garras en letras toscas pero inequívocas. Debajo una fecha, 15 de agosto. Faltaban exactamente 12 días. No era él quien estaba cazando al jaguar. Era el jaguar quien lo estaba cazando a él. Durante semanas he seguido sus huellas. Escribió esa noche en su diario con mano temblorosa. Pero ahora me doy cuenta. Todas esas huellas me llevaban exactamente donde él quería. A su territorio, a su guarida, a su trampa. Me ha estado estudiando, aprendiendo mis patrones, mis hábitos, mis debilidades. Ha convertido toda la selva en su tablero de ajedrez, y yo soy simplemente una pieza más en su juego. Carlos sintió un nudo en el estómago. Por primera vez en 30 años de cacería, sintió miedo real, no del animal, sino de su propia arrogancia. Había subestimado completamente a su enemigo, y ahora estaba exactamente donde la bestia quería que estuviera, solo, vulnerable, en el corazón de la selva más densa de Panamá, a kilómetros de cualquier ayuda. Sus provisiones estaban agotándose, su munición era limitada, y tenía la horrible certeza de que estaba siendo observado constantemente. Cada sombra podría ocultar a la bestia. Cada sonido podría ser el preludio de un ataque. Durante los siguientes días, Carlos se movió con extrema cautela. Dormía en árboles, cambiaba de dirección constantemente, usaba todos los trucos que había aprendido en décadas de vida salvaje. Pero sabía que era inútil. La bestia conocía estas selvas mejor que él. Había convertido cada árbol, cada arroyo, cada sendero en parte de su arsenal. Carlos estaba jugando en el campo de su enemigo, siguiendo reglas que no comprendía completamente, pero ya no había vuelta atrás. Eduardo merecía justicia, y Carlos Mendoza no era un hombre que abandonara, sin importar cuán imposibles fueran las probabilidades. Si iba a morir en esta selva, al menos moriría luchando. Al menos moriría tratando de vengar a su hermano. El 14 de agosto escribió lo que pensó podría ser su última entrada en el diario. Mañana se cumple la fecha que la bestia marcó en el árbol. Estoy listo. Si no sobrevivo, que alguien encuentre estas páginas y sepa la verdad. Esta no es solo una cacería, es una guerra entre dos tipos de inteligencia, y solo uno de nosotros verá el amanecer del 16 de agosto.
El enfrentamiento final llegó exactamente como la bestia había predicho. El 15 de agosto de 1924, a las 6:47 de la tarde, exactamente 7 meses después del primer ataque, Carlos había rastreado al jaguar hasta un claro en el corazón de la selva, un círculo perfecto rodeado de árboles milenarios cuyas copas se entrelazaban formando una catedral natural. En el centro, dispuestos con precisión macabra, los restos de la última víctima, huesos blanqueados por el sol formando patrones geométricos, como una invitación, como un altar de sacrificio, como un desafío final. El aire era denso, cargado de una tensión eléctrica que hacía que los cabellos se erizaran. Incluso los sonidos normales de la selva habían enmudecido. No se escuchaba el canto de pájaros, el zumbido de insectos, ni siquiera el susurro del viento entre las hojas. Era como si la naturaleza misma contuviera la respiración, esperando el desenlace de esta confrontación que había estado gestándose durante meses. Carlos verificó su rifle Winchester una última vez. Munición especial. Balas de punta expansiva diseñadas para detener elefantes. Había conseguido estas balas específicamente para este momento, sabiendo que tendría una sola oportunidad. Si esto no funcionaba, nada lo haría. Sus manos, curtidas por décadas de uso, acariciaron el metal frío del arma que había sido su compañera fiel durante tantos años. Se posicionó detrás de un tronco caído, con vista clara del claro. La madera estaba cubierta de musgo húmedo que amortiguaba cualquier sonido. Desde esta posición tenía un ángulo perfecto de tiro y múltiples rutas de escape si las cosas salían mal. Y esperó. Cada segundo se estiraba como una eternidad. El sudor goteaba por su frente a pesar del frío de la tarde. Su corazón latía con tanta fuerza que temía que la bestia pudiera escucharlo. A las 6:47 de la tarde, cuando el sol comenzaba a filtrarse entre las hojas creando sombras danzantes que jugaban trucos con los ojos, la bestia apareció, pero no como Carlos esperaba. No emergió de la selva con rugidos amenazadores, no se deslizó sigilosamente entre la maleza, simplemente estaba ahí, como si hubiera estado esperándolo todo el tiempo, como si hubiera estado observándolo durante horas sin que él se diera cuenta. Era más grande de lo que imaginaba, más musculoso, más inteligente. Sus ojos dorados lo miraban directamente, atravesando la distancia entre ellos como dagas de fuego líquido, con una intensidad que helaba la sangre. No era la mirada de un animal, era la mirada de algo que comprendía exactamente lo que estaba pasando. La mirada de un igual reconociendo a otro igual en este duelo final. Durante varios minutos que parecieron horas, cazador y bestia se estudiaron mutuamente. Carlos sentía su corazón latiendo como un tambor de guerra que resonaba en sus oídos. Sus manos, normalmente firmes como rocas, temblaban ligeramente. Podía sentir cada gota de sudor que rodaba por su espalda. El jaguar permanecía inmóvil como una estatua de oro y ébano, pero Carlos podía ver que sus músculos estaban tensos. Cada fibra de su cuerpo estaba lista para explotar en movimiento. La tensión era palpable, eléctrica, como la calma antes de una tormenta devastadora que arrastraría todo a su paso. El aire mismo parecía vibrar con la energía contenida de dos depredadores preparándose para el enfrentamiento definitivo. Entonces, sin previo aviso, la bestia se movió, pero no corrió hacia Carlos. Eso habría sido demasiado simple, demasiado predecible para una criatura que había demostrado ser cualquier cosa menos convencional. En lugar de eso, comenzó a caminar lentamente en círculos alrededor del claro. Sus ojos nunca dejaron de mirar a Carlos. Cada paso era deliberado, calculado. Sus patas apenas hacían ruido al tocar el suelo cubierto de hojas. Era una demostración de poder, una declaración silenciosa pero clara. Este es mi territorio. Estas son mis reglas, y tú eres mi presa. Era un ritual de dominancia que Carlos reconoció, pero que nunca había visto ejecutado con tal precisión psicológica. Carlos siguió el movimiento con su rifle, manteniendo la mira centrada en el torso de la bestia, pero no disparó. Algo en su instinto de cazador experimentado le decía que si fallaba el primer tiro, no habría segundo.
Esta criatura no era como los jaguares que había cazado antes. Era más rápida, más inteligente, más calculadora. Un disparo fallido significaría muerte segura. El jaguar completó 3 círculos completos, cada uno ligeramente más cerrado que el anterior. Con cada vuelta, Carlos podía ver más detalles de la bestia. Las cicatrices que marcaban su pelaje dorado, evidencia de batallas anteriores. Los músculos que se ondulaban bajo su piel con cada movimiento. Y sobre todo, esos ojos, esos malditos ojos que parecían mirar directamente a su alma. Luego la bestia se detuvo, directamente frente a Carlos, a apenas 30 metros de distancia. Rugió. No fue el rugido territorial de un jaguar normal, fue algo más profundo, más primitivo, un sonido que parecía surgir desde las profundidades de la tierra misma, un rugido que hizo temblar las hojas de los árboles, un rugido que se sintió hasta en los huesos, un rugido que llevaba en sí mismo la promesa de muerte violenta, y entonces, como un rayo dorado lanzado por los dioses de la guerra, atacó. Fue como ser golpeado por un tren descarrilado. 120 kilos de músculo puro y furia asesina se lanzaron contra Carlos con una velocidad que desafió toda lógica. El aire se partió con el silbido del cuerpo masivo, cortando el espacio. Carlos tuvo una fracción de segundo para reaccionar. El cazador logró disparar. El rugido ensordecedor del Winchester se mezcló con el rugido del jaguar en una sinfonía de violencia que resonó por toda la selva. Pájaros dormidos salieron volando aterrorizados. El eco del disparo rebotó entre los árboles como el grito de muerte de un titán. La bala impactó en el hombro derecho de la bestia, arrancando un pedazo de carne y hueso en una explosión de sangre y pelo. Pero no fue suficiente para detenerla. El proyectil había desviado ligeramente su trayectoria, pero no había tocado ningún órgano vital. La bestia herida se volvió aún más peligrosa, más desesperada, más salvaje. El jaguar golpeó a Carlos como un ariete viviente, enviándolo volando contra un árbol. El impacto fue brutal. Carlos sintió como si todos los huesos de su cuerpo se hubieran fracturado simultáneamente. El rifle salió disparado de sus manos, aterrizando a varios metros de distancia. Inútil. Costillas rotas. Dolor cegador que le nublaba la visión. Sabor metálico a sangre llenando su boca. Pero Carlos no se rindió. La imagen de Eduardo muerto en su finca le dio fuerzas que no sabía que tenía. Mientras la bestia se preparaba para el ataque final, lamiendo la sangre de su propia herida, con una expresión que parecía casi satisfecha, el cazador logró sacar su cuchillo de cacería, una hoja de 12 pulgadas forjada a mano que había heredado de su padre, una reliquia familiar que había estado en batallas antes que él naciera. El metal brilló con la luz dorada del atardecer que se filtraba entre las hojas. «Por Eduardo», murmuró entre dientes ensangrentados, escupiendo sangre mientras se preparaba para lo que sabía sería su último acto en esta tierra. «Por todas las víctimas inocentes, por todos los que no pudieron defenderse». El jaguar saltó para el golpe mortal, sus garras extendidas como navajas, sus colmillos brillando con saliva y sangre. Era una imagen sacada de las peores pesadillas. Una bestia demoníaca descendiendo desde el cielo para reclamar otra vida. Pero Carlos, con los reflejos que había perfeccionado durante décadas de enfrentamientos mortales, rodó hacia un lado en el último segundo. El jaguar aterrizó donde había estado su cabeza un instante antes, sus garras arrancando pedazos de corteza del árbol. Y fue entonces cuando Carlos, usando toda su fuerza restante, toda su experiencia, toda su desesperación, clavó el cuchillo con un movimiento ascendente perfecto en el costado del animal. Un grito sobrenatural llenó la selva, un sonido que no era completamente animal ni completamente humano. La agonía del jaguar duró exactamente 14 minutos. Carlos lo cronometró, sentado contra el árbol donde había aterrizado, sangrando de múltiples heridas que pintaban su camisa de un rojo oscuro. Su respiración era laboriosa, cada inhalación un esfuerzo monumental. Podía sentir costillas rotas moviéndose en su pecho. Su brazo izquierdo colgaba en un ángulo extraño, pero estaba vivo. Contra todas las probabilidades estaba vivo. La bestia se retorcía en el suelo,
emitiendo sonidos que partían el alma. No eran rugidos de dolor, eran algo más complejo, como si estuviera tratando de comunicar algo en sus últimos momentos. Sus ojos dorados, que habían brillado con malicia sobrenatural, ahora mostraban algo parecido a alivio. Carlos lo observó morir, y en lugar de la satisfacción que esperaba sentir, experimentó algo parecido a la tristeza. Una melancolía profunda que no podía explicar. Cuando finalmente el jaguar exhaló su último aliento, el silencio que siguió fue absoluto. Incluso la selva parecía estar de luto. Cuando finalmente reunió fuerzas para acercarse al cuerpo de la bestia, Carlos encontró algo que cambió todo, algo que transformó su comprensión de todo lo que había pasado en esos meses de terror. Incrustada en el cráneo del jaguar, justo detrás de la oreja izquierda, había una bala antigua. Una bala de plomo oxidada que llevaba años alojada en el cerebro del animal. Carlos la examinó con manos temblorosas, limpiando la sangre con su camisa desgarrada. Por las marcas de corrosión y el tipo de proyectil, calculó que llevaba al menos 5 años enterrada en el cerebro de la bestia. «Dios mío», susurró Carlos, su voz apenas un hilo en el silencio de la selva. De repente todo tenía sentido. Los ataques brutales que desafiaban el comportamiento normal de los jaguares. La inteligencia sobrenatural mezclada con sadismo aparente. Las marcas territoriales obsesivas. El comportamiento ritualístico. No era maldad inherente. Era dolor. Dolor constante, insoportable, que había vuelto loco al animal. La bala había dañado partes específicas del cerebro responsables del comportamiento social, la inhibición de la agresión y el procesamiento del dolor. El jaguar no había nacido como un monstruo. Había sido convertido en monstruo por el plomo que carcomía su mente día tras día, hora tras hora, durante años. Cada pensamiento había estado teñido de agonía. Cada momento de su existencia había sido una tortura. Los ataques no habían sido actos de malicia, sino gritos desesperados de un cerebro fragmentado por el dolor crónico. Carlos lloró por primera vez en 20 años. Lágrimas que habían estado contenidas durante décadas de vida dura finalmente encontraron su camino por sus mejillas curtidas. No lloró de alegría por su victoria. No lloró de alivio por haber sobrevivido. Lloró de comprensión de una verdad amarga que cambiaría su perspectiva para siempre. Los animales no nacen monstruos, los convertimos en monstruos. Algún cazador, probablemente años atrás, había disparado contra este jaguar y había fallado en matarlo limpiamente. Había dejado que el animal escapara con una bala en el cerebro, condenándolo a años de agonía mental, que eventualmente lo transformaría en la bestia que aterrorizó a Panamá. Carlos pensó en todas las víctimas, en Miguel Herrera y su familia destrozada, en Rosa Delgado y su novio que nunca se recuperó de la pérdida, en Pedro González y todos los demás, en su propio hermano Eduardo. Todas esas muertes, todo ese sufrimiento, toda esa destrucción causada por la negligencia de un cazador que no tuvo la decencia de terminar lo que había empezado. «Perdóname», susurró Carlos al jaguar muerto, su mano tocando suavemente el pelaje dorado que ya comenzaba a enfriarse. «Perdóname por llegar tan tarde, perdóname por no entender antes. Tu dolor terminó, finalmente terminó». Mientras las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo que se oscurecía, Carlos Mendoza se sentó junto al cuerpo de la bestia que había sido su némesis, comprendiendo que en esta historia no había ganadores, solo víctimas de la crueldad humana disfrazada de muchas formas. Carlos Mendoza nunca volvió a cazar. La experiencia lo cambió para siempre de maneras que no podía explicar completamente a quienes lo conocían. El hombre que había dedicado su vida a perseguir y matar animales peligrosos se convirtió en su protector más feroz. Vendió todas sus armas excepto una, que guardó únicamente para casos de legítima defensa. Se convirtió en guardabosques, dedicando el resto de su vida a proteger la vida silvestre en lugar de destruirla. Estableció el primer santuario de vida salvaje de Panamá, usando su propio dinero y las donaciones que conseguía contando su historia. Pasaba sus días patrullando la selva, no buscando animales para matar, sino cazadores furtivos para detener.
Enseñaba a las comunidades locales sobre coexistencia pacífica con la fauna selvática. Desarrolló técnicas de disuasión no letales para mantener a los animales alejados de las áreas pobladas. Su transformación fue tan completa que muchos que lo habían conocido en sus días de cazador no podían creer que fuera la misma persona. Murió en 1967 a los 95 años, rodeado de sus nietos, a quienes les contaba historias de la selva, historias de respeto, de conservación, de la importancia de entender en lugar de simplemente destruir. Pero nunca les habló de la bestia de Panamá. Esa historia, con todas sus implicaciones y lecciones dolorosas, se la llevó a la tumba. En su lápida, por petición suya, solo había una inscripción: aquí yace un hombre que aprendió demasiado tarde que matar no es lo mismo que resolver. Los ataques terminaron con la muerte del jaguar, pero las cicatrices en las comunidades permanecieron durante décadas. Los pueblos que habían sido evacuados tardaron años en repoblarse completamente. Muchas familias nunca regresaron, llevándose para siempre el trauma de esos meses de terror. Las plantaciones que habían sido abandonadas se convirtieron en selva nuevamente, la naturaleza reclamando lo que los humanos habían dejado atrás en su huida desesperada. Los niños que vivieron esos eventos desarrollaron fobias que duraron toda la vida. Carmen Herrera nunca se volvió a casar. Rosa Delgado fue recordada con una estatua en la plaza central de Gatún, pero Antonio Ruiz se mudó a la capital y nunca regresó a visitar su tumba. Los hermanos Martínez, testigos del ataque a Pedro González, se convirtieron en alcohólicos crónicos, incapaces de procesar lo que habían visto. El doctor Emilio Sandoval abandonó la medicina forense y se especializó en pediatría, buscando trabajar con vida en lugar de muerte. Aún hoy, 100 años después, los ancianos de la región hablan en susurros de aquellos meses de terror y se preguntan: ¿cuántos otros animales heridos vagan por nuestras selvas, convertidos en monstruos por nuestra ignorancia? ¿Cuántas tragedias podrían evitarse si simplemente entendiéramos mejor a las criaturas con las que compartimos este mundo? La línea entre héroe y monstruo es más delgada de lo que nos gusta admitir. Carlos salvó vidas. Detuvo una amenaza mortal, vengó a su hermano y trajo paz a una región aterrorizada. Pero también se preguntó durante el resto de sus días si él mismo no se había convertido en algo diferente esa tarde en la selva, si al matar a la bestia no había perdido una parte esencial de su humanidad, si la violencia necesaria no lo había cambiado de maneras irreversibles. En sus noches de insomnio, que se volvieron más frecuentes con la edad, Carlos se preguntaba si había otras opciones, si con más conocimiento, más paciencia, más comprensión, podría haber encontrado una manera de ayudar al jaguar en lugar de matarlo. Sabía que era un pensamiento irracional. La bestia había matado a 20 personas y habría seguido matando, pero la culpa persistía, porque cuando miras fijamente al abismo, el abismo también te mira a ti, y cuando luchas contra monstruos, corres el riesgo de convertirte en uno. La verdadera tragedia de la bestia de Panamá no fue solo las vidas que se perdieron, sino la comprensión de que los verdaderos monstruos no nacen en la selva, los creamos nosotros, con nuestra negligencia, nuestra crueldad, nuestra incapacidad para terminar lo que empezamos. Y una vez que los hemos creado, alguien tiene que pagar el precio de detenerlos. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacerte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube removió sus suscripciones sin aviso. Solo echa un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que aún estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar.